Dios le bendiga grandemente a todos mis hermanos. Shalom para todos. Estamos aquí, mis hermanos, una vez más, para traer palabra de vida, palabra de Dios. Pedimos ahora mismo, Padre amado, así mismo que los hermanos que se conectan para ver este video, así mismo conectarnos con Dios. Padre amado, Padre de la luz, altísimo amado Dios. Te pedimos en esta hora en nombre de tu Hijo amado Yahshua HaMashiach que nos conceda el poder y la gracia de entender y comprender tu palabra, amado Dios. Ayúdanos cada día a despertar nuestra conciencia, ilumínanos cada vez más en el conocimiento de tu palabra, para así nosotros poder ascender cada día en el camino de la luz. Te los pedimos en nombre de tu Hijo amado, en el nombre del Padre, del Espíritu Santo. Amén. Mis hermanos, shalom para todos. En esta mañana, la esposa mía no está presente, pero se quedó en casa. Pero ella va a seguir en la misma continuidad del mismo video en cuanto a lo que es el ángel de la muerte, el rayo de la muerte. Es así, mis hermanos. Y quiero hacer, antes de empezar a leer el tema, porque en esta mañana voy a leer más, a estudiar las palabras, que hablar o dar testimonio, porque vamos a leer la palabra de Dios. El por qué lo voy a hacer. Una, porque hay muchas personas que escriben en los comentarios y ellos dicen, si hay cosas que no están escritas en la Biblia, ellos no la aceptan, porque ellos entienden que la Biblia tiene que decirlo todo, que la Biblia tiene que decir todo. Y quien piensa así, en su conocimiento está muy limitado. Está muy limitado. Porque existen los 4 pilares o las 4 columnas del saber del conocimiento, que son religión, ciencia, psicología y la filosofía. Repito, religión, ciencia, psicología y filosofía. Aunque algunos también mencionan el arte, o sea, estudiar el arte de la naturaleza. Pero los 4 pilares del saber son esos: religión, ciencia, psicología y filosofía. Esos son los 4 pilares del saber, del conocimiento. Entonces, cuando la persona solamente estudia la religión, pero no estudia la ciencia, no estudia la vida como filosofía, no estudia la psicología, porque todo el mundo tiene conocimiento de todo esto en diferentes niveles. Personas que son psicólogos empíricos de manera natural, personas que son filósofos de manera natural, ¿verdad? O sea que personas que conocen conocimiento de la ciencia, tienen experiencia con Dios, en el mundo de la ciencia de Dios, de manera natural. Tienen conocimiento de la religión de manera natural, mientras que hay otros que le estudian. Entonces, si nosotros como religiosos solamente estudiamos la religión, pero no conocemos, no tenemos acceso a conocer la profundidad, las 4 columnas del saber, del conocimiento,
nuestro conocimiento se va a encontrar muy limitado ante ciertas informaciones que nosotros tenemos que dar. Nos vamos a encontrar muy limitado. No indica que todo el mundo tiene que conocerlo todo, pero por lo menos tener por lo menos la base. Entonces hay personas que dicen, no, si la Biblia no me dice esto, yo no lo creo. Entonces pregunto, cuando Dios hizo el hombre, sopló en él el ruach y fue el hombre un alma, un ser viviente. ¿Dónde aparece un texto bíblico que te diga a los que dicen que la Biblia tiene que decirlo todo, que te diga cómo Dios hizo toda la anatomía interna del hombre? ¿Dónde aparece un texto bíblico que te diga cómo Dios hizo todas las anatomías internas del hombre? No te lo dice. No existe el texto, no existe el verso, ni existe el capítulo menos. Entonces, hay cosas que para nosotros tener acceso, tenemos que adentrarnos entonces al mundo espiritual para poder conocer todo aquello. Porque dice la palabra de Dios, claramente un texto, un verso que todo el mundo lo conoce, clámame y yo te responderé y te enseñaré cosas ocultas. Pero solamente lo repetimos y solamente lo leemos. No más de ahí. No más de ahí. Entonces, la Biblia, mis hermanos, la Biblia a nosotros no nos va a decir todo. De todos los manuscritos antiguos, sagrados, que existieron en el pasado, le voy a decir una gran realidad. Hubieron manuscritos antiguos, muy antiguos, que datan más antiguos que la Biblia, miles de años. Y hay muchas cosas que la Biblia lo dice que tiene su origen en otros manuscritos antiguos, miles de años, más viejos que la Biblia. Entonces hay que despertar, mis hermanos. Hay que despertar verdaderamente. Hay que despertar. Entonces ahí está el Bhagavad Gita, el libro de los Vedas, el Avesta, el libro de los persas, el Popol Vuh de los mayas y aztecas, de esta cultura antigua mexicana, donde allí hay un gran conocimiento de la cultura mexicana del pasado, que se remontan en todas esas culturas antiguas, y donde el Popol Vuh revela todo, la creación, la humanidad, el hombre. Ahora, todo esto se revela en diferentes estados de niveles de conciencia, porque no todo el mundo va a comprender lo que revela todos aquellos misterios en esos libros antiguos. Pero eso decía Pitágoras, después que él fue llevado como esclavo, porque después, cuando él salió de Grecia, él se fue a Egipto. Entonces, cuando la cultura cuando los egipcios, el pueblo de Misraim, fue invadido, más tarde, Pitágoras fue llevado como esclavo. Pitágoras fue llevado como esclavo a Babilonia. Y entonces, ahí Pitágoras, él explica que él estudió todas las religiones del mundo. Y él dice, después de haber estudiado todas las religiones del mundo, he comprendido, he entendido que todas las religiones del mundo enseñan lo mismo, pero en diferentes grados del conocimiento. En diferentes grados del conocimiento. Por esto no lo entiende, esto no es para todo el mundo. Esto no es para todo el mundo. Entonces, necesitamos el conocimiento de la religión, necesitamos el conocimiento de la filosofía como medio de vida,
Porque aquí, ¿qué es filosofía? Filosofía no es hablar bonito. Eso no es filosofía, no es hablar bonito. No, fulano es un filósofo porque habla bonito o expresa cierto verso. Eso no es ser filósofo. El trasfondo de la filosofía reside más que buscar soluciones a la vida en todos los sentidos general. Cómo resolver los problemas de la sociedad, cómo yo puedo resolver mis problemas, cómo yo puedo buscar soluciones. Si me encuentro cruzando un desierto, cómo yo puedo sobrevivir del desierto, cómo yo puedo aplicar allí la astucia, el conocimiento para yo poder sobresalir de allí. O sea, buscar soluciones como medio de vida, y eso es filosofía, porque ha sido mal entendida lo que es filosofía, mal comprendida. Se cree que estudiar filosofía es estudiar a todos los historiadores de filosofía, y ya, eso no es estudiar filosofía, esto es un repetidor de la historia de los filósofos, pero usted no es filósofo, entiéndeme. La filosofía es directamente lo que trata sobre la vida, directamente por la experiencia vivida, personas que buscan soluciones, personas que se encuentran atrapados en el caos, y cuando están metidos en el mundo del caos, tratan de organizar su mundo interno, interior, a través, basándose en el conocimiento, pero todo esto tiene sufrimiento, en todo esto se sufre. Personas que vienen desde abajo, desde lo más profundo de abajo, y buscan cómo sobrevivir y elevarse nuevamente hacia arriba. Esa es la verdadera filosofía como filosofía. Cuando se trata de psicología, cuando se estudia el comportamiento humano, pero no solamente estudiar el comportamiento humano, sino autoestudiarse a sí mismo como psicólogo, donde la persona tiene que él mismo aprender a ser un psicólogo y autoestudiarse él a sí mismo. Entonces, por eso dije que también el último pilar del conocimiento es la ciencia. Cuando se habla de la ciencia, la Biblia en varios textos manda al hombre a estudiar la ciencia. Ahora, de que existe una falsa mente llamada ciencia, una ciencia falsa, lógico. Este no es el tema, pero tomé punto, pincelada, porque hay muchas personas que entienden que la Biblia tiene que decirlo todo. Y si la Biblia tiene que decirlo todo, hay muchas cosas en la vida que usted tiene que botar y soltarlas porque la Biblia no lo dice. Así es la vida, es la realidad. Hay cosas que como medio de vida de filosofía, hay cosas que como medio de vida de psicología, hay cosas que como medio de vida de ciencia nosotros las experimentamos y nosotros las vivimos, más no sabemos el por qué. Y la Biblia no te habla de todo aquello a profundidades, no te habla. A menos que haya que hacer allí, sacando de la Biblia algunos textos escondidos. Y hacer así, y hacer allí lo que se llama como dicen por ahí, una exégesis, buscando un método de interpretación. Por ahí hay cosas que no te las dice directamente. Entonces, si usted me dice que la Biblia tiene que decírtelo todo, para usted vivir, hay muchas cosas que usted tiene que soltarla y botar todo eso, mis hermanos, porque es la gran realidad. Por ejemplo, nosotros como hombres usamos pantalón y la Biblia no habla del pantalón en ningún sitio porque no existía. La Biblia lo que dice es que el hombre use vestido de mujer y la mujer vestido de hombre. Pues en ningún sitio habla del pantalón, porque el pantalón es una moda moderna que viene de Francia y solamente lo saben los guardias de la guerra. Y más tarde, para la mujer poder usar pantalón, se le permitió, fue a pura lucha y revolución. Que de por cierto, el término pantalón viene en honor a Pantaleón, que fue el creador de esta clase de vestimenta, porque esto del pantalón es moderno, la Biblia no habla de eso. Entonces, si la Biblia tiene que decirlo todo, ¿por qué usted usa pantalón? Ustedes deben ser, hermano, cosas que se caen de la mano. Entonces, no se puede ser fanático religioso, porque el fanático religioso no crece espiritualmente, lamentablemente no crece, porque se fanatiza en su propio concepto y queda atrapado dentro de su propio concepto y se encierra y no va a pasar de ahí. Lamentablemente el caso. Pero vamos a empezar el tema en cuanto estamos hablando del ángel de la muerte, el rayo de la muerte. Y decía que hay personas que dicen que hay cosas que la Biblia no lo dice. La Biblia lo dice, la Biblia lo dice.
En estos temas del el ángel de la muerte, el rayo de la muerte, yo quedé pendiente en el video anterior que voy a hablar del juicio a los muertos, las 3 decisiones que se le da al desencarnado en el mundo espiritual. Pero si me meto más allá, cuando el alma se decide mandarla al inframundo del abismo, no sé si el pueblo esté preparado para lo que viene, porque voy a seguir hablando muchas cosas que los cascabeles de la cabeza se le van a mover a mucha gente, porque te va a chocar con el sistema religioso que te vendió Roma, el cristianismo romano. Entonces, todo este vasto conocimiento, hermano, está escrito. Fue que a partir del año 321, a partir del año 321 en adelante, después de Constantino, se llevaron a cabo varios concilios. Y todos estos concilios que se llevaron a cabo, allí hubieron muchos demonios, espíritus de demonios que se movieron en todo esto, hermano. Y quienes llevaron a cabo estos concilios fueron personas que no eran seguidores de Yeshua HaMashiach, no eran seguidores de Jesús, profesaron un cristianismo media porque a ellos les convenía para formar parte del Estado y hacerse rico y cobrar impuestos. Por esta gente, la gran mayoría no creían en Jesús y creyeron en Jesús a media. Nos vendieron un cristianismo a media. Agarraron, hicieron un asesinato escritural. Mis hermanos, estas gentes hicieron un asesinato escritural. Un permisito. Todo bien, disculpen. Mis hermanos, estas gente hicieron un asesinato escritural de todas las escrituras antiguas que existieron en el pasado, los rollos. La gran mayoría fueron quemados, la gran mayoría fueron destruidos en los años 60 con Nerón. Fue a partir del año 367, en el año 367 de la era cristiana, apareció el primer sacerdote de la Iglesia Católica Romana, Anastasio de Alejandría, donde él dijo, vamos a buscar la solución de cómo vamos a formar un libro para los cristianos. Y después entonces aparece el Papa Damasó. Es conocido, todos los que han estudiado la historia, que han ido a los institutos de teología, ellos saben que fue el Papa Damasó. No fue un cristiano evangélico como ustedes, fue el Papa Damasó, encargado de organizar, recopilar unos cuantos manuscritos. Después vinieron, cuando se formó la escritura que se organizó, que se hicieron varias versiones, que fueron varias. Por ejemplo, la Biblia que nosotros tenemos, la Reina Valera 1960, viene después del siglo XVI, de la traducción inglesa, y todo el que estudió la teología lo sabe. Después de la revolución con de la revolución de Martín Lutero, los luteranos, cuando se hicieron los luteranos. Pero antes le subieron varias versiones, como la versión del oso, porque tenía un oso. Entonces, ¿quiénes organizaron todo esto, hermano? El catolicismo romano. En la revisión inglesa, en la Biblia inglesa, como en la versión del oso, hay unos libros que no aparecen. En la Biblia católica romana aparecen 7 libros, pero en la versión evangélica hay libros que no aparecen. Pero quienes formaron todo esto fue la misma Iglesia Católica Romana, donde hubo, a través de los varios concilios, un asesinato escritural.
Y por eso hay muchas cosas que estoy diciendo que ustedes entienden que la Biblia no lo dice, pero todo fue escrito, mis hermanos. Todo fue escrito de manera detallada sobre el mundo espiritual. Todo fue escrito. Fue que la Iglesia Católica Romana hizo una persecución contra todo aquel que podía hablar un poquito de conocimiento espiritual o de conocimiento sobrenatural. Era asesinado y era muerto y era catalogado como un brujo o como una bruja. Ustedes saben los cientos, miles de mujeres que murieron de solamente el hecho de agarrar un papel, de agarrar un papelito y leer algo. Ya esa mujer era tildada de bruja. Usted agarraba una hoja para hacer un té y usted era, por el catolicismo romano, usted era considerada bruja, las mujeres, y eran asesinadas. Y por eso hubo más de 100 años de historia donde murieron miles de mujeres asesinadas, enterradas vivas, quemadas vivas, de solamente el hecho de hablar cualquier palabra que tenía que ver con algo espiritual, del hecho de solamente de tomar una hoja o hacer un té. Esa mujer era asesinada, ese hombre era asesinado, porque fue a partir del año 321 después de Constantino. Esto fue algo espantoso y terrible. Y el mundo evangélico tiene que despertar, porque seguimos, no porque la Biblia le escribieron 66 hombres inspirados por Dios y que fueron tantos libros, no más de ahí. Hermano, la Iglesia Católica Romana le vendió eso a usted y usted como evangélico ha seguido tragándose todo lo que la Iglesia Católica Romana le vendió a usted. Entonces, hay que despertar. Y por eso yo traje aquí la escritura antigua, no de la escritura antigua. Yo traje acá el testamento, aunque hay varios testamentos, porque los tengo todos en mi casa y los que están por llegar. Pero traje acá el testamento de Abraham, donde relata la historia sobre el ángel de la muerte y quien viene a buscar a la persona a la hora que ella muere, a la hora que ella desencarna, quién es que viene a buscarla. Y lo voy a leer textualmente. Va a tener que tener paciencia para escucharlo, porque es muchas cosas lo que voy a leer sobre el ángel de la muerte, donde Abraham tuvo esa experiencia con el ángel de la muerte, donde Abraham era sacado de su cuerpo y a Abraham lo llevaban al mundo espiritual, donde Abraham era sacado de su cuerpo y lo llevaban a los archivos de la naturaleza y le mostraban el pasado. Abraham quiso conocer quién fue el tentador en el jardín del Edén, y a Abraham se le mostró allí todo de manera detallada. Cómo cayó la humanidad, quién fue realmente el tentador, los misterios que se esconden detrás del tentador. Mis hermanos, hay que despertar, porque el pueblo evangélico está endemionizando todo lo que desconoce. Hay que despertar, hay que despertar, hay que despertar. Hay que salir de todos los conceptos y las falsas teorías que son el peor enemigo que nosotros llevamos dentro. El peor enemigo que nosotros llevamos dentro son todos los falsos conceptos y teorías que nosotros nos han vendido como realidad. Y no nos detenemos a estudiar la historia, ir a la historia. Ahora, estudiar la historia, no con un concepto, por lo que tú me digas, por lo que tú me digas, no, es lo que a través del Espíritu yo pueda comprender. Porque la doctrina de las iglesias son importantes, pero acondicionan la mente del individuo y te llevan que todo lo que se salga de eso no sirve. Si Jesús viniera hoy, lo primero en crucificarlo seríamos nosotros los evangélicos, porque ustedes no tienen ni la más mínima idea, mucho, ni quién fue Yeshua, ni lo que él enseñó. A mí como persona me ha tocado en este mundo conocer muchas cosas respecto al gran maestro, pero lo voy a decir aquí, no están preparados, porque los conceptos religiosos que hemos recibido, producto del oscurantismo, miles de años en el oscurantismo, el pueblo cristiano
recibió una falsa alimentación, una alimentación muy oscura que todavía necesita mucha luz, con muchas verdades, porque no se puede negar, pero se necesita mucha luz. Y por eso voy a empezar a leer la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 9 en adelante. Dice: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, cosas que oído no escuchó, ni han subido en el corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Entonces, mis hermanos, ¿cómo usted me dice que todo lo que digo, si la Biblia no lo dice, usted no lo cree? Si la Biblia dice textualmente que cosas que oído no escuchó, cosas que ojo no vio, cosas que no ha subido al corazón del hombre, las que Dios tiene preparado para su pueblo, ¿y cómo usted me dice que la Biblia tiene que decírselo todo? Porque las cosas invisibles y su eterno poder, porque las cosas invisibles y su eterno poder se hacen visibles a través de las cosas creadas. Nosotros observamos la materia, pero la materia es la sombra del mundo real. Todo lo real sucede en el mundo espiritual, no en el físico, no en el físico, porque el físico es la sombra de la gran realidad en el mundo espiritual. Porque la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, pero lo que no se ve a la conciencia dormida, lo que no se ve al hombre que tiene los sentidos internos demasiado atrofiados. La convicción de lo que no se ve. O sea, usted está convencido de que lo que existe en el mundo espiritual es real, porque ha tenido vivencia, porque ha tenido comprobación, entonces tiene convicción. Si no ha tenido vivencia, entonces no tiene convicción. Tu fe es una fe ciega, tu fe es una fe muerta, porque no tiene convicción. Convicción es tener algo palpable. Físicamente no lo ha visto, pero sabe que existe, porque lo ha vivido. Y esa es, hermano, la gran realidad, mis hermanos. Seguimos leyendo. Verso 10. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, no por palabra enseñada por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locuras. El hombre natural no percibe las cosas de Dios
porque para él son locura, porque se está estudiando la Biblia a la letra muerta. Se está estudiando la Biblia a la manera natural. Se está estudiando la Biblia a la letra muerta. Y como se está estudiando la Biblia a la letra muerta, no estamos conociendo lo espiritual. Por ejemplo, para más comprensión del mensaje, dice la Biblia que Jacob peleó con Dios, peleó con un ángel. Jacob peleó con un ángel hasta rayar el alba. Y dice que toda la noche peleó y le decía, si no me bendice, no te va. Si no me bendice, no te va, como dice el coro. El personaje que estaba allí con Jacob, al ver que Jacob no lo soltaba, le dio la coyuntura a Jacob. Y Jacob salió cojeando. Si nosotros estudiamos la Biblia a la letra muerta, allí nos vamos a imaginar que Dios, el ángel, tenía materia física. Y si dice la Biblia que Dios, Juan capítulo 4, que Dios es espíritu y busca tales adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, entonces, ¿cómo Jacob le echó mano a un espíritu y peleó con el espíritu? Ustedes ven dónde va la cosa. Si dijo Yahshua en Juan capítulo 1, 16, 17, Juan 5, 36, que él vino y dio a conocer al Padre, aquel que nadie vio, aquel que nadie escuchó, aquel que nadie vio, aquel que nadie escuchó. Entonces, ¿cómo fue que Jacob peleó con Dios si Dios es espíritu? Y si Dios es espíritu, ¿cómo Jacob le echó mano a Dios? Y él no se le pudo ir, porque ¿qué hombre humano vas a pelear con Dios y vas, mis hermanos? Hay que despertar verdaderamente. Hay que salir de la manera natural del estudio de la Biblia, del estudio de la letra muerta, y entrar al estudio de la letra viva. Porque cuando Jacob le echó mano al ángel y vio que rayaba el ángel tenía que irse. Entonces el ángel, a ver que no lo soltaba, entonces tuvo que darle un golpe. Y entonces el ángel le dice, por cuanto ha luchado con Dios y ha vencido, con los hombres, con Dios y ha vencido, ya no se llamará tu nombre Jacob, sino Israel. Ya no se llamará tu nombre Jacob, sino Israel, por cuanto ha vencido. Pero dice el ángel, por cuanto ha luchado con Dios. Entonces, ¿qué hombre va a agarrar a Dios y va a pelear con Dios y que Dios quiera irse y que lo agarre? ¿En qué mente cabe, mis hermanos? ¿En qué mente cabe? ¿Qué fue lo que realmente sucedió allí? ¿Qué fue lo que pasó allí? ¿Quién era verdaderamente que estaba allí, que Jacob lo tomó y que él quería irse y no podía? ¿Quién era, mi hermano? Era nada más y nada menos que un ángel de Dios materializado en el mundo físico. Así como el ángel que le apareció a Moshe, así como el ángel que le apareció a Manoa, al papá de Sansón,
Y Manoah le dice al ángel, dame tu nombre. Y el ángel, perdón, y el ángel le revela su nombre a Manoah. Y Manoah expresa que sus ojos habían visto a Dios. Entonces, ¿qué hombre lucha con Dios físicamente y que Dios quiera irse y él no lo deje ir? Lo que pasa es que la batalla que echó Jacob, que luchó, fue una batalla en el mundo espiritual. Una batalla en el mundo espiritual. Porque todos queremos llevarlo a la manera física. Todos queremos llevarlo a la materia. Hermano, la realidad es en el mundo espiritual. Todos nosotros queremos llevarlo a la materia física, a lo natural, a la materia física. La gran batalla que le dio Jacob, la lidió en el mundo espiritual, la echó en el mundo espiritual, en mis hermanos. Donde él temía por su vida, donde él estaba huyendo de todos sus enemigos, donde él era perseguido, temía por su muerte, un momento de aflicción, un momento de dolor, un momento de persecución. Y el pobre Jacob le dio una gran batalla simbolizando todas esas guerras, todas esas batallas que nosotros como cristianos echamos a diario. Y esa misma batalla que echó Jacob, esa misma batalla, nosotros como cristianos debemos aprender a echarla en el mundo espiritual. Que cuando estamos en el momento que nos sentimos solos, sentimos que Dios no nos ha bendecido, sentimos que Dios se ha alejado de nuestra vida, porque no vemos su presencia. Pero debemos seguir así como se aferró Jacob, aferrarnos también nosotros y decir, si no me bendice, no te vayas, si no me bendice, no te vayas, yo quiero ver esa bendición y yo quiero ver esa bendición y no desmayar, porque eso fue lo que hizo Jacob. Y esto entonces hay que salir del estudio de la letra muerta para entrar al estudio de la letra viva. Porque hay que aprender a estudiar la Biblia en el estudio de buscarle trasfondo en el mundo espiritual, qué es lo que nos quiere decir y qué es lo que nos quiere revelar. Por eso dice el apóstol Pablo, dice en el verso 13, lo cual también hablamos, no con palabra enseñada por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el hombre espiritual juzga todas las cosas. El hombre espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. El hombre espiritual juzga todas las cosas, pero él no puede ser juzgado por nadie. ¿Por qué? Porque él está conectado con lo espiritual, con la gran realidad, mis hermanos. Dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Más nosotros tenemos la mente Cristo. Y esa es una de las metas, mis hermanos, que nosotros debemos llegar a tener la mente Cristo. El video, los minutos han ido avanzando. Voy a hacer un segundo video de manera rápida, para darle continuidad a la lectura que voy a leer sobre el ángel de la muerte, donde Abraham, en estos testamentos antiguos que estaban todos escritos, donde le apareció a Abraham el ángel de la muerte y donde él tuvo ese gran confrontamiento con el ángel de la muerte. Y lo voy a hacer en este próximo video que viene, porque sé que va a arrojar mucha luz
pero aún así tendré que limitarme a muchas informaciones, porque cuando el alma se decide mandarla al abismo, puedo decir muchas cosas, los diferentes lugares que va a llegar, lo que va a pasar, y todo esto en el mundo de las transmigraciones de las almas. Y hay muchas cosas que se puede decir, pero me voy a limitar. Me voy a limitar. ¿Por qué? Porque hay un pueblo que hay que llevarlo al paso, al pasito. Porque los conceptos religiosos que nos enseñaron las religiones que murieron con Constantino todavía siguen en la mente del pueblo evangélico cristiano, aunque ya hay muchos hermanos que están despertando verdaderamente, pero uno tiene que limitarse, porque hay muchas cosas, hermano, que puedo decir que sentado en el sillón de su casa se pueden caer para atrás, pero me voy a limitar, porque los conceptos religiosos nos han esclavizado, los conceptos religiosos nos han llevado a vivir un evangelio más de temor y miedo que por amor. Quiero que comprendan eso. Los conceptos religiosos nos han llevado a nosotros a aceptar un evangelio más por miedo, por temor, que con amor. Porque permítame decirle que el Dios que te hizo, el gran creador del universo, que te hizo con tanto amor, que te creó con tanto amor, le voy a dar una pinceladita de lo que va a venir en esos videos que van a venir para gloria de Dios, con muchas grandes informaciones para el pueblo de Dios. El Dios que te hizo, el Dios que te creó, no es aquel monstruo el cual te han vendido las religiones. Porque en el fondo, cuando miramos lo que te venden las religiones, entonces ese padre es un monstruo. Y no es así, mis hermanos. No es así, mis hermanos. Ese padre que te hizo, que te creó, que no importa la magnitud de todo lo que usted haya hecho, Él no te va a lanzar a los mundos infiernos del inframundo eternamente. Millones de años vienen, millones de años van, millones de años vienen, billones de años van, billones de años vienen y billones de años van. Y te va a lanzar en ese lugar eternamente, porque solamente tú decidiste no seguirlo a Él. Porque en ti hay ciertas cosas que hiciste buenas, pero hay cosas que hiciste no agradables. Por eso Él te va a lanzar eternamente para siempre en ese lugar. Billones de años vienen, billones de años van, y esa pobre alma grita, llora de manera espantosa y de manera terrible, eternamente y para siempre. Mi padre que me creó, mi padre no es así. El padre que me hizo, que comprende, Samuel Dotel. El padre que te hizo, que comprende, Samuel Dotel. Él no es eso lo que te han vendido las religiones, mis hermanos. Es que te han llevado a aceptar un evangelio por temor, por miedo, más que por amor. Y no estoy negando los mundos infernales del inframundo, no lo estoy negando, pero los que son los cielos inferiores hacia abajo, así como existen los cielos superiores, los cielos inferiores hacia abajo.
Porque el término infierno significa mundo inferior de la naturaleza. Pues estarás tú en los mundos inferiores de la naturaleza eternamente y para siempre. No. El Dios que te ha enseñado la religión, que estará billones y billones y billones. Yo sé que para esto, para muchos va a ser tocante. Pueden escribirme, pueden tirarme, pero la vivencia es lo que habla. Ese Padre que te han vendido, que eternamente, por el más mínimo pecado que tú cometiste, Él te va a tomar la decisión de lanzar a esa pobre alma y quemarle eternamente en billones y billones y billones. ¡Mentira! ¡Mentira! Eso no es así, mentira. Eso no es así, mis hermanos. ¡Mentira! El Padre, gran creador del universo, el Padre de la luz, conocido en el universo por diferentes nombres del infinito, del espacio, conocido aquí en la parte terrestre como Dios. Los judíos lo conocen como Yahweh. Otros le dicen yo, Jehová. Otros le dicen el Yom, el Altísimo, como le decía Melquisedec, el gran Melquisedec, el Yom, el Altísimo. Elohá, Elohim, el Padre de los dioses, el Padre de la luz, conocido en otro universo como el Padre de la luz, de las luces. No es lo que te han vendido las religiones, mis hermanos. Cada cual como persona individual tendrá que pagar su propio karma hasta ser lanzado en la cárcel, como dice la Escritura, hasta haber pagado su última moneda. No lo digo yo, lo dice la Escritura, que cuando una persona encarcelada hasta que pague la última moneda. Cuando ya pagaste la última moneda, entonces ¿qué va a hacer de ti? Ya pagaste, te va a seguir preso después de haber pagado. No. Así como un preso le dan 20 años, 30 años, en Estados Unidos 50 años, pues estará preso hasta que pague. Así mismo en el mundo espiritual, todo el mundo va a ser encarcelado, en el sentido de ser llevado a los lugares que ellos mismos por ley de atracción, por su pecado, fueron llevados a esa cárcel, a los más profundos del inframundo. Sus propios pecados lo llevaron allá. Pero estará él allá eternamente, billones, billones y billones y billones van, billones vienen, eternamente y para siempre. Entonces, si es así el Padre de las luces que te han vendido, si es así, entonces es el monstruo más cruel del universo que te han vendido, y en ese Padre tan cruel, que si ese que te han vendido, en ese yo no creo, para mí no existe. Porque bien que la Escritura dice, Dios es amor, pero fuego consumidor. Pero es un Padre de amor, un Padre de amor, que te ama profundamente, y que por el más pecado que tú hayas cometido vil, lógico que tú vas a pagar por ley de atracción, será llevado a los lugares por tu propia maldad, pero será hasta que tú pagues tus últimas monedas que tienes que pagar, y después ¿qué pasará contigo? Lo dejo ahí. Pero debemos despertar, mis hermanos. Di esta pequeña pincelada para que aprendamos a comprender, a entender que también el Dios que nos ha vendido las religiones, como ese monstruo así no existe. No existe ese monstruo así, no existe. Tú vas a pagar por lo que tú mismo has creado. Será llevado al inframundo porque los mundos te van a jalar por lo que tú mismo has creado dentro de ti.
pero serán encarcelados, como dijo Yahshua, hasta que paguen la última moneda. Pero no voy a seguir hablando más de ahí, porque puedo hablar de muchas cosas. Puedo durar 3 horas hablando de esto, lo que sucede en esos procesos. Pero lo voy a dejar hasta ahí. Y depende de un público que comente, que quiera conocer todos estos secretos y que esté dispuesto a salir de los tabúes religiosos, del fanatismo religioso y querer conocer todos estos secretos ocultos que están ahí. Porque cuando Dios creó al hombre, puso 2 ángeles en la entrada del Edén con 2 espadas ahí, para que cualquiera que quisiera penetrar el Edén y comer del árbol que se le había prohibido, no pudiera entrar. Pero hay personas que Dios le está concediendo entrar y comer del árbol de la vida. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos para entrar y comer del árbol de la vida? Solamente los que son dignos de entrar van a entrar. Solamente los que sean dignos. Porque hay muchos que están afuera queriendo entrar, pero no han podido. Mientras que hay otros que se le han dado paso a conocer los secretos. Por eso dice la Biblia, que la mami yo te responderé y te enseñaré cosas ocultas que tú no conoces. Y dice Apocalipsis capítulo 3, y aquel que venciere, le daré a comer del maná que oculto, del maná escondido. Apocalipsis capítulo 3. Le daré a comer del maná escondido, que es el conocimiento. El conocimiento. La sabiduría de Dios. Porque los que no son dignos se quedarán ahí comiéndose lo que tiene que para ellos sobrevivir. Quedarse comiendo ahí porque eso es lo que ellos necesitan. Pero los que necesitan más conocimiento y que están preparados para recibirlo. Entonces los ángeles que están con la espada en la entrada del Edén, y ellos entienden que es digno, entonces ellos lo van a dejar pasar para comer del maná escondido. Mientras que los que no sean dignos se van a entretener con las religiones y la religión los va a entretener ahí tranquilito y dormido, siempre creyendo que están bien y que todos que están bien, satanizando a todo el mundo, endemionizando a todo el mundo, lleno de religiosidad. Seguirán ahí.